Amén, gloria a Dios. Estamos contentos por estar en la casa del Señor. Quiero que me acompañe, hermanos, por favor, a libro del profeta Ezequiel, capítulo 18. Vamos a leer los últimos 3 versículos de este pasaje de la Biblia. Amén. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo del 30 al 32. ¿Lo tienen, hermanos? Ezequiel capítulo 18, verso 30 al 32. Dice la palabra del Señor: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Gracias, amantísimo Padre, por darnos la bendición principalmente de estar en tu casa, por permitirnos, Señor, adorarte a través de la alabanza y expresar, Dios, nuestro agradecimiento, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida. Porque cada uno de los que estamos hoy en tu casa, Señor, estamos contentos porque hemos visto la luz de un día más. Y a través de esto podemos, Señor, glorificarte a ti porque vives y reinas para siempre. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra. Ayúdanos, eterno Dios, para que podamos crecer, Dios, y que tu palabra en esta tarde haga, Señor, en nuestra vida, Señor, lo que fue traída, Señor, y que nos vivifiques, Dios, y nos levantes con tu palabra y nos ayudes, eterno Dios, para servirte todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias te damos y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Yo le he titulado a este mensaje llamamiento divino a un avivamiento espiritual. Amén. Llamamiento divino a un avivamiento espiritual. Una de las cosas que yo pienso que cualquier pastor de cualquier iglesia quisiera que la iglesia donde está ministrando fuese una iglesia avivada, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia, hermanos, donde los dones se ministraran y las sanidades fueran dadas y que hubiese un crecimiento espiritual. Ese es el anhelo de cualquier pastor, de cualquier iglesia. Y una de las cosas que siempre, hermanos, hemos entendido a través de todos los años es que el avivamiento es individual. Cada uno de los que estamos hoy aquí venimos con ciertas necesidades, ciertos problemas, ciertas cosas que nos abruman,
y afecta nuestra vida. Pero aquí, en la casa de Dios, es donde podemos encontrar la respuesta para que podamos tener un despertamiento en nuestra vida espiritual y poder comprender y entender que todas las cosas, mis amados hermanos, giran por la voluntad de Dios. Cuando nuestra vida cristiana se somete al plan de Dios, comienza con algo que parece muy pequeño, pero pronto llega a ser una vida poderosa. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos sometiéndonos y estamos ejerciendo la voluntad de nuestro Dios. Y a través de esto, lógicamente, nuestra vida cambia. Y eso es precisamente lo que nosotros como cristianos necesitamos en nuestra vida. Entender y comprender que para ser merecedores, acreedores a todos los beneficios o cosas que Dios tiene, ya sea en cualquier área, tenemos que someternos a la voluntad de Dios para poder crecer y para poder tener un avivamiento espiritual, que es lo que estamos necesitando en nuestra vida. Porque yo creo que todo lo que estamos hoy aquí, anhelamos, pedimos, gritamos, ser instrumentos, amén, poderosos que Dios use para engrandecer su reino. Y queremos que Dios nos tome en sus manos y haga en nosotros su voluntad. Por eso le digo, hermano, cuánta razón tiene nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pero también Él lo dijo en Juan 10:10, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que yo le pregunto, ¿cuál es el anhelo que usted quiere como cristiano? ¿Qué es lo que usted le pide a Dios como cristiano? Yo creo que no me dejará mentir. Yo creo que todos lo que pedimos es que Dios traiga un avivamiento, amén, espiritual a nuestra vida. Queremos que Dios nos use eficazmente en su obra. Queremos ser participadores del reino de Dios. Amén. Por esto nuestro pasaje en Ezequiel capítulo 18, hermanos, es un pasaje que nos revela lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y nos enseña principalmente cuál es el deseo de Dios. Mire, el anhelo de su corazón respecto a nosotros, amén, es que quiere que nosotros obedezcamos y cumplamos y hagamos su voluntad. Amén. Pero también este pasaje es un pasaje gratificante, porque además nos muestra, hermanos, cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y nos pone tan sencillamente cómo podemos encontrar el avivamiento que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Por eso es tan interesante, hermanos, que podamos comprender en esta hora, amén, que este pasaje nos enseña principalmente, hermano, que tenemos que tomar
serias decisiones en nuestra vida y hacer cosas que antes no hacíamos para encontrar lo que estamos anhelando y lo que queremos en nuestra vida. La pregunta sería, ¿está usted dispuesto a hacer lo que Dios pide? Porque el propósito es: úsame, Señor. Haz de mi vida, Señor, conforme es tu plan. Aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad y ir a donde tú quieras llevarme. Es fácil decirlo, pero la situación es: ¿estamos dispuestos? Principalmente porque al dejarnos usar por Dios, amén, el poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que renunciar a muchas cosas que antes eran importantes para nuestra vida. Donde quizás vivíamos una comodidad. Donde quizás, hermanos, nos encontrábamos bien. Pero a través de buscar un despertar en nuestra vida, despertar un sacudimiento espiritual para tener una visión diferente, tenemos que dejar a un lado muchas cosas que afectan nuestra relación con Dios. Por eso la pregunta es: ¿estamos dispuestos a que Dios ejerza su voluntad en nosotros y hacerla conforme es su voluntad? ¿Por qué cree usted que Dios nos diría estas palabras a través del profeta Ezequiel? ¿Cuál cree usted que sea el verdadero propósito de Dios a través, hermanos, de lo que Ezequiel nos está mostrando en estos 3 versículos que acabamos de leer? Yo creo, hermanos, que sin duda el Señor busca nuestro bienestar, el suyo y el mío. Amén. Él desea principalmente, mis hermanos, un verdadero avivamiento espiritual en nuestra vida. Y Él conoce lo que está sucediendo y por eso Él trata, hermanos, de una manera u otra traer un despertar que nos va a beneficiar. Porque el servirle a Dios no es en vano. El servirle a Dios, hermanos, trae grandes beneficios para usted y para mí. Amén. ¿Por qué digo, hermanos? Porque yo creo que no hay beneficio más grande o regalo más grande que usted y yo podamos tener en nuestra vida, como el perdón de nuestros pecados. Ese es el regalo más grande, hermanos. ¿Con qué le podríamos pagar a Dios por lo que Él hizo en nuestra vida? Por eso la obra de bondad y el poder de Dios va mucho más allá, hermanos. Su gracia no puede limitarse a un solo hecho, por muy admirable que éste sea. El plan de Dios para nuestra vida tiene expectativas ilimitadas de crecimiento y de inmensidad en poder y plenitud espirituales. Dios quiere, mis amados hermanos, que crezcamos, que nuestro crecimiento no sea sin límite. Dios no quiere que nos conformemos con lo que hasta ahorita usted y yo hemos recibido. Él quiere que nos esforcemos más y más. Porque Él sabe lo que es provechoso para usted y para mí. El Señor quiere, hermanos, que crezcamos como los grandes árboles conocidos como los aguahuetes. Mire,
En Santa María de Tule, Oaxaca, se localiza un aguahuete llamado el árbol de Tule. Es un gigante de más de 2000 años. Tiene una altura de 40 metros y su circunferencia es de 51.80 metros. Yo creo que el Señor quiere que crezcamos así, hermanos, como unos gigantes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que nos invitan a crecer. La Biblia está llena de exhortaciones en este sentido. Quiero que note lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro. En 2 de Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, creced en amor, creced en paciencia, creced en santidad, creced en humildad, creced en virtudes, creced y crecer. Si usted analiza la Escritura, mirará, por ejemplo, a Moisés. Mirará, por ejemplo, a Pablo, a Josué y a muchos otros personajes de la Biblia, tanto hombres como mujeres, que fueron grandes personajes, hermanos de Dios. ¿Por qué cree usted que ellos tuvieron grande éxito en su vida? Porque fueron personas que fueron grandemente bendecidas y utilizadas por Dios en muchos aspectos. ¿Por qué cree usted que estos personajes fueron usados por Dios? ¿Sabe por qué? Porque ellos dejaron que Dios llevara a cabo su efecto plan en ellos. Así nosotros como cristianos tenemos que entender esto, hermanos. El por qué somos cristianos, el por qué estamos en la iglesia. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Por eso nosotros tenemos que permitirle al Señor que Él tome total y completa posición de nuestro ser. No un 70%, no un 90%, no un 99.99%, no, sino el 100%. Lo que no hemos entendido, mis amados hermanos, es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando nosotros nos dejamos caer y entregamos todo nuestro ser ante el Señor, cosas buenas y maravillosas hay en nuestra vida. Quizás usted me pregunte, pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puedo entregarle a Dios totalmente mi ser? Es sencillo, hermanos. Dedicándonos más a la oración. Teniendo, hermanos, un estudio sincero de su palabra. Involucrándonos mucho más allá en el trabajo de su obra. Y tomando la decisión de ser obedientes en todo y humildes. ¿Para qué, hermanos? Para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Usted le vea lo que le dijo Dios a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?
¿Podrá Dios decir las mismas palabras de usted y de mí? Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender esto, que tenemos que tomar una decisión realmente en nuestra vida y entender que lo único que Dios quiere hacer en nuestra vida, hermanos, es despertarnos a algo nuevo, algo diferente, algo que realmente, hermanos, nos va a beneficiar. O simplemente preguntémonos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Que yo sea pequeño en mis capacidades, o que sea diminuto en mi fe, o que sea un enano espiritual, o sea, en mi vida. ¿O querrá el Señor que yo crezca como los grandes aguahuetes? ¿Cuál será el propósito de Dios en mi vida? Yo creo que el verdadero propósito de Dios para usted y para mí, hermanos, principalmente es que crezcamos inminentemente en un avivamiento espiritual sin precedentes. Ese es el propósito de Dios. ¿Sabe por qué hay muchos perseguidos? Y se lo voy a decir abiertamente. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos muertos? Porque quieren vivir su vida así. Distraídos, despejados, buscando aviones por el cielo, haciéndose como que no están. Aun cuando la palabra de Dios los confronta a su necesidad espiritual. Por esto el texto dice, hermanos, que nos convirtamos. Amén. ¿Para qué? Para que vivamos. Principalmente porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y solamente los muertos no alaban a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que venga un avivamiento en nuestra vida, que nos demos cuenta, hermano, que nos estamos muriendo sin darnos cuenta. Y aun cuando estamos viendo la situación, aun cuando estamos viendo el asunto, no queremos tomar cartas en el asunto. Yo creo, hermanos, que Dios quiere que crezcamos, hermanos. Mire el consejo, o mire lo que Pablo, lo que dice, hermano. Mire, Pablo nos invita a crecer. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lógicamente entendemos que aquí no lo vamos a lograr, porque nunca seremos como Cristo. Pero yo creo, hermano, que el esfuerzo que usted haga por vivir, por servir, por estar, por querer, hermano, tener una vida en santidad, yo creo que sí podemos lograr esto en nuestra vida. Si lo queremos hacer. Porque a veces el dejar muchas cosas de mano, como que eso no va. Como que eso no va. Yo puedo servirle a Dios un 60%, un 80%. ¿Sabe qué es lo que necesitamos para tener esto en nuestro corazón y en nuestra vida, hermanos? Necesitamos, mis amados hermanos, que venga el Espíritu Santo y que trabaje en tu corazón y en mi corazón.
Que venga Él y que haga en nosotros, hermanos, la obra. Amén. Que usted y yo necesitamos. Necesitamos ese fuego del Espíritu Santo. Mire, hermano, ¿se acuerda usted lo que pasó en el día del Pentecostés? Si usted analiza con cuidado la vida de los discípulos, analiza a Pedro o a Juan, simplemente no voy tan lejos, hermanos. Cuando el Señor fue arrestado y fue enjuiciado y fue llevado a la cruz, ¿cuántos de sus discípulos estuvieron con Jesús en ese momento? La Biblia dice que ahí estuvo Juan. ¿Y los demás? ¿Dónde estuvo Pedro que dijo, yo nunca te voy a negar, si es posible hasta la muerte voy a dar por ti? ¿Dónde quedó Pedro? Huyeron cuando Jesús fue arrestado. Pero la vida de ellos cambió en el día del Pentecostés. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero el Espíritu Santo no se manifestó en forma general como grupo, sino en forma individual en cada uno de los cristianos. Cada uno de los que estaban ahí dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, les hizo ver cosas muy diferentes. Su vida cambió, tuvieron valor, fueron inspirados, fueron usados, fueron despertados a ejercer algo glorioso, que llevar el mensaje de Cristo. Y se sentó sobre cada uno de ellos. Yo pregunto, hermanos, si aquí en esta tarde se hiciese un fuego espiritual, ¿sabe por qué sucedería esto? Porque cada uno de nosotros cada uno de su corazón está encendido. Por eso cada vez que venimos a la casa, es que tenemos que entender, no venimos a la casa de Dios como si fuera un centro comercial, o como si fuera el cine, o como si fuera nuestra casa. No, venimos a la casa de Dios y el propósito que venimos es adorar solamente a una persona. Eso es lo que tenemos que entender. Que cuando venimos aquí, venimos a adorar, entonces venimos con la devoción, venimos con el anhelo, venimos con el deseo de salir de bendecidos, y que Dios llene nuestro corazón y que nos salga con otra mentalidad diferente. No venimos a una reunión simplemente. Venimos a adorar, a alabar, a glorificar, a oír su palabra para ser bendecidos nuestra vida. Por eso necesitamos un avivamiento espiritual en nuestra vida. ¿Se acuerda usted, hermanos, cuando Moisés vio aquella zarza ardiendo? ¿Qué fue lo que le impresionó a Moisés? ¿Ver la zarza ardiendo? Mire, Moisés, durante todos los años que vivió en el desierto, vio miles de zarzas arder.
por el calor del sol, porque están secas. Pero a él le llamó la atención que esta zarza no se consumía. ¿Y qué fue lo que le hizo acercarse, hermanos? Ver que la zarza no se consumía. Y el fuego simbolizaba, ¿qué, hermanos? La presencia de Dios. Dios se manifestó a él a través de una zarza. Así nosotros, hermanos, seremos una zarza que atraerá a otros al conocimiento de Cristo. Pero para que esta zarza, hermanos, sea impactada hacia los demás, necesitamos, ¿qué, hermanos? Arder. ¿Y cómo vamos a arder? Teniendo una intimidad con Dios en nuestro corazón. En otras palabras, cada uno de nosotros necesitamos ser investidos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Principalmente para servirle. Solo el Espíritu Santo, entiéndame, solo el Espíritu Santo puede, hermanos, darnos un avivamiento espiritual como nunca ha sido en nuestra vida y en nuestra iglesia. Solo Él puede hacerlo. Por eso es tan interesante observar, hermanos, que en el pasaje de los huevos secos, en este mismo libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículo del 1 al 14, el Señor afirma por lo menos 5 veces que el Espíritu, fíjese bien, que el Espíritu es el que da vida. Mire lo que dice la Biblia. Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová, el Señor, a esos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 16. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestra carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Se fija, hermanos? El versículo 10, el versículo 14 habla de que estos huesos vivirán. ¿Por medio de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo: me voy, pero no los voy a dejar solos, sino mandaré al Consolador para que esté con vosotros. Por eso es importante entender esto. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos pedir que el Espíritu Santo nos dé esa vida que necesitamos. Necesitamos multiplicar, ¿qué, hermanos? Nuestra oración y aprender a venir a Cristo con todas nuestras necesidades y problemas, cargas, dudas, pecados y errores que hay en nuestra vida, y venir ante Él para que Él obre en nuestra vida. No podemos caminar solos nuestra vida cristiana. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Me fascina el comentario, hermanos, porque dice el doctor Paul Yogi-Chon, dice que mucha gente le ha preguntado, principalmente a él, cuál es el secreto que él tiene para el crecimiento de su iglesia. Y él dice esta expresión: Dios no tiene hijos predilectos. Dice, todos necesitamos un corazón contrito
y humillado, capaz, fíjese bien, capaz de reconocer su propia pecaminosidad y humildad y venir a los pies de Cristo en oración. Esa es la clave. Esa es la clave para el éxito en todo. Por eso, mis amados hermanos, el tema que se compartió el día de hoy es un llamamiento divino. Yo no sé cómo quiere usted que Dios le hable. Dios le ha hablado a través de un testimonio. Dios le ha hablado a través de un canto. Dios le ha hablado a través de una lectura bíblica. Dios le ha hablado de alguien que le ha testificado. Dios le ha hablado a través de un sermón. Dios le ha hablado a través de un folleto. De muchas maneras Dios le ha hablado. A que usted tenga un cambio de vida. A que usted se dé cuenta que necesita un avivamiento en su vida. Que necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos darnos cuenta, hermanos, principalmente de esto. Que nos estamos durmiendo sin darnos cuenta. Porque después viene el enfriamiento, hermanos, y cuidado. Este es un llamamiento divino a un avivamiento espiritual. Ojalá que usted pueda aplicar este pasaje a su vida y se dé cuenta, hermanos, que usted sin Dios no es nadie. Y Dios sin usted sigue siendo Dios. Que necesitamos a Dios en nuestra vida, hermanos. Aún para lo más simple, pequeño, necesitamos a Dios. Cierre sus ojos, hermanos, un momento. Yo quiero hacer una oración principalmente, hermanos, para si hubiese alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, pueda recibir a Jesús en esta tarde. Voy a hacer una oración de fe. Si usted aún no ha aceptado a Jesús, hágalo conmigo. Dígale: Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te agradezco porque tu amor es grande y tu misericordia infinita. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que limpies mi vida, Señor. Que en esta tarde, Señor, yo te acepto a ti como mi Salvador personal. Cambia mi vida, cambia mi actitud, cambia mis malos pensamientos. Llena mi vida, Señor, de ti, Señor. Y que en esta tarde yo pueda, Señor, tener una vida diferente. Principalmente porque tú has entrado a mi corazón y has quitado lo que estorba y daña mi vida. Gracias, Señor, por todo, y todas las cosas, Señor, las pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.